Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarle este viernes ya 14 de diciembre del 2018. Bueno, agradezco la producción de estos momentos de felicidad que nos da. Muchas gracias por estar con nosotros, Itzel, como siempre, es un gusto saludarte. Hay que explicar el por qué te estás riendo, si no van a pensar que tú y yo estamos locos. Fíjese usted que cuando Ángel Mario se toca la camisa produce ruidos que pueden incomodar a la audiencia, ¿no? Espero que nos esté escuchando, espero que esté con nosotros a la espera de las noticias más importantes del día. Cerramos la semana con muchas noticias y es que hoy el Instituto Nacional Electoral, la Junta Local del INE, realizó una rueda de prensa en la que el vocal ejecutivo José Luis Vázquez López informó que para el siguiente año esperan un presupuesto de 11 millones de pesos para realizar las actividades del INE en Chiapas, estas actividades electorales que no corresponden a un año electoral. Es por eso que el presupuesto es incluso mucho menor que el de 2017. Esta es la nota de Dagoberto Zambrano. De acuerdo con las actividades que el Instituto Nacional Electoral realizará en Chiapas durante el 2019, el presupuesto que la Junta Local de este organismo solicitó al Consejo General asciende a 11 millones de pesos, informó José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo de la Junta Local. Que el proyecto de presupuesto que fue enviado al Ejecutivo para que a su vez lo tramite a la Cámara de Diputados es el presupuesto más bajo del Instituto Nacional Electoral, que el Instituto Nacional Electoral ha formulado. Y bueno, sin embargo, nosotros tenemos... Vázquez López apuntó que derivado de las políticas de austeridad, el presupuesto planteado por el organismo prevé un recorte del 5% en comparación al monto obtenido en 2017, año que no fue electoral. Hay una diferenciación de 37% del año 18 al año 19. Por supuesto, ¿verdad? No hay elecciones, pero sí hay una disminución de aproximadamente el 5% del año 16, del año 17 al año 19. Entre las principales actividades que el instituto desarrollará el próximo año se encuentran el registro de nuevos partidos políticos, la fiscalización a los mismos y las estrategias de cultura cívica. Para PIP Noticias, Dagoberto Zambrano. Bueno, y tal vez usted recuerda el apoyo que le da el gobierno federal y el gobierno estatal a las personas de la tercera edad. Pues resulta que pues es un apoyo insuficiente y mal planeado y peor entregado, porque va a ver usted que si usted se asoma, se acerca a los días que entregan el 63 y 64 y más, hay mucha gente de dinero, empresarios, comerciantes, políticos, que porque ya tienen más de 64 años van a recoger sus 500 pesos, que como creo que ya lo dijimos en alguna ocasión, se los gastan ahí con señoras de la vida galante que se apuestan ahí en el parque, pues para ver qué ganancia obtienen también. Pero mire usted, eso es parte de la falta de, ¿cómo decirle?, de la falta de un estudio socioeconómico a las personas de la tercera edad que viven, muchos, la mayoría en Chiapas principalmente, en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Esto obliga a muchos ancianos a trabajar y don Pedro es uno de ellos, vende periódicos, pero a estas alturas del partido, ¿qué periódicos se venden ya en Tuxtla Gutiérrez? Los periódicos que hay en Tuxtla Gutiérrez, si acaso entre todos, habrán, y hasta eso estoy exagerando, unos 8,000 ejemplares diarios. No es como anteriormente, que había un solo periódico que vendía 10,000 ejemplares. Hoy todo eso pues ha bajado, ¿no? Estamos como en Villahermosa, que el periódico digamos más pobre, el periódico más sencillo, tenía un tiraje de 35,000 ejemplares diarios. En Chiapas no llegamos, si acaso, a 8,000 ejemplares diarios. Pues don Pedro se dedica a esto, a vender periódicos, muy mermados por cierto,
y tiene que trabajar para subsistir. Esteban León nos cuenta su historia. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en Chiapas hay 450,000 personas de la tercera edad que no cuentan con un ingreso económico y se ven en la necesidad de buscar empleos informales para subsistir. Ese es el caso de Pedro Linares, un hombre de 74 años de edad que vende periódicos en la explanada del Parque Central en Tuxtla Gutiérrez desde hace 8 años. Para comenzar su rutina diaria, se levanta desde las 5 de la mañana. Linares platicó que debido a su edad, ninguna empresa quiere contratarlo, por lo que vio la oportunidad de sacar unos pesos vendiendo periódicos. Mencionó que en un buen día vende 14 periódicos, con lo que logra un monto de entre 35 y 40 pesos diarios, adquiriendo mensualmente un ingreso de 900 pesos, monto que apenas alcanza para solventar gastos. Por último, se mostró preocupado por el descenso en la venta de periódicos, debido al crecimiento de las redes sociales en los últimos años. Para Pipe Noticias, Esteban León. Y sigan las exigencias para el nuevo gobierno, el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. En esta ocasión es la Organización Nacional del Poder Popular. Esta es una de las organizaciones que se presentó hoy frente al Palacio de Gobierno para exigir la libertad de 2 de sus presos políticos, uno detenido en 2017 y el otro en 2018. Esta es la información de Esteban León. Integrantes de la Organización Nacional del Poder Popular exigieron al gobernador Rutilio Escandón Cadenas la inmediata liberación de sus compañeros Mariano Pérez Gómez y Juan Gómez Ruiz, detenidos, el primero el 9 de mayo del 2017 y el segundo el 19 de marzo del 2018. Adela Gómez Martínez, vocera de este grupo, que se congregó frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, dijo que sus compañeros se enfrentaban a un proceso legal del que fueron absueltos. Sin embargo, el exfiscal Raciel López Salazar volvió a recluirlos en el penal El Amate por los supuestos delitos de secuestro y robo con violencia. Terminamos un periodo de gobierno de Manuel Velasco Cuello en franca violencia y retroceso. Tenemos compañeros ahora, que es lo que nosotros venimos a decirles, tenemos 2 compañeros injustamente detenidos después de una serie de revisión jurídica. Lo que nosotros podemos sustentar es que no tienen por qué estar detenidos. Gómez Martínez detalló que en el sexenio de Manuel Velasco Cuello hubo 14 asesinatos cometidos por grupos paramilitares y 10 detenciones arbitrarias, todas pertenecientes a la Organización Nacional del Poder Popular. Por último, mencionó que seguirán en la lucha para liberar a sus compañeros e hicieron un llamado a la actual administración para que escuchen sus peticiones. Gobierno que se va. Ahora nosotros estamos propiciando, iniciando esta apertura que nosotros consideramos que debe de ser de oídos abiertos, puertas abiertas de este nuevo gobierno. Sin embargo, aún no sabemos, está iniciando, no sabemos cuál va a ser el trato. Pero nosotros ya estamos aquí para sentar esta posición de una organización que se ha mantenido viva, como muchas otras que fuimos reprimidas en este periodo del sexenio pasado. Para Pipe Noticias, Esteban León. A ver, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado está para cumplir y hacer cumplir la ley. Está para obligar a los alcaldes, a los presidentes municipales, a que cumplan responsable y oportunamente con su cuenta pública. No está para hacerle llamados, no está para hacerle recomendaciones, está para exigirles, para obligarles. Sin embargo, hoy el diputado presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Emilio Salazar Farías, se limitó solo a hacerles un llamado tierno a los señores presidentes municipales que sin duda se están llenando los bolsillos de dinero público. Escuchemos la nota. El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Emilio Salazar Farías, exhortó a los presidentes municipales que iniciaron su administración en octubre de este año a cumplir en tiempo y forma con la presentación de las cuentas públicas municipales. Aseguró que no habrá consideraciones para aquellos que no entreguen a cabalidad dicha responsabilidad y también invitó a los ediles salientes a cumplir con la entrega-recepción que debe quedar lista en este mes. Estamos recibiendo a muchos presidentes municipales que nos informan, uno, que no han concluido su entrega-recepción, no les quieren entregar los anteriores.
cuando es una obligación de ley que les entreguen las cuentas tal y como hayan quedado, que les entreguen el estado en el que están los edificios y cada uno de los asuntos que hubiesen. Muchos otros ni siquiera han entregado su cuenta pública. Estamos viviendo una época de cambio, y lo ha dicho el gobernador, y lo tenemos que repetir nosotros aquí en el Congreso, que somos un poder independiente. Quien no se comporte como debe ser, va a ser perseguido y va a entrar sin tocar baranda. Tomo palabras textuales. Les hago un exhorto a quienes no lo hayan hecho para que... Por último, Emilio Salazar Farías destacó que se podría trabajar en la creación de una ley de disciplina financiera. El diputado Juan Pablo me ha estado insistiendo, Montes de Oca, de manera constante. Yo quiero sumarme a él a hacer una ley de disciplina financiera, porque los presidentes luego dejan sus alcaldías llenas de adeudos, y Juan Pablo, con proveedores y con contratistas. Y ahí reventamos a los proveedores y a los contratistas de los municipios porque hubo un irresponsable que los contrató y que luego no les pagó, y que debe hacerlo. Hay que hacer una ley de disciplina financiera que permita que nadie deje un adeudo más allá del periodo para el que está electo. Otro tema del que ya hablé en esta tribuna, si bien es cierto... Para Peipe Noticias, Tania Broisín. Bueno, lo que dice el diputado es muy cierto. Muchos presidentes municipales dejan grandes adeudos y nadie les pide cuentas en ninguna legislatura. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Eso nos gustaría que lo explicara el diputado, ya que está muy metido en ese tema. ¿Qué va a pasar con el préstamo de 105 millones de pesos? Que no sabemos si ya lo solicitó formalmente el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, y que hasta este momento ha frenado el pago de aguinaldos a los trabajadores, el pago de salarios caídos. Si el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso se va a meter de lleno a exigir a los alcaldes que cumplan con su cuenta pública, que primero revisen la cuenta pública de Carlos Morales, para de allí ver si pueden autorizarle el préstamo y determinar si es conducente, porque la mayoría, incluso uno de los protocolos de la Secretaría de Hacienda a nivel federal, no sé si a nivel estatal es aplicable, pero uno de estos protocolos indica que no se debe contraer deudas en los municipios en el primer semestre, y apenas lleva 2 meses. Hay que ver si Emilio Salazar va a poner orden en el caso de Tuxtla Gutiérrez. Y no solo es en el caso de Tuxtla Gutiérrez, son muchos municipios los que dejan deuda. Él señalaba en esta nota que presentó Tania Broisín que debe haber una regulación para que no dejen más deuda de la que pueden, o no contraigan más deuda de la que pueden pagar, y esto no ha ocurrido por lo menos en los municipios más grandes de la entidad. Y lo peor es que luego son los diputados los que aprueban las cuentas públicas sin pedir siquiera sin hacer el escrutinio, vaya. Claro, ni siquiera leen los resultados de la cuenta pública. Y fíjate que hoy, precisamente en la columna que publico hoy, hablo un poco de este tema y digo, a ver, la deuda de la que acusa Carlos Morales a sus antecesores es de 1.300 millones de pesos. Solo en recaudación, 1.300 millones. Y solo en recaudación, en Tuxtla Gutiérrez, me refiero a la recaudación de impuestos, predial, tenencia de la tierra, otros impuestos que normales del ayuntamiento, lo que se cobran los baños públicos, las multas de los borrachitos que agarran y se lo llevan panteones, a la popular, mercados. panteones, mercados y todo eso, son 1.250 millones de pesos los que se generaron en este año. ¿Cuánto? Al año. En este año, en el 2018, en el recorte que hacen hasta creo que octubre. Ahora, si ese dinero se recauda, más el ramo 33, el ramo 23, más programas federales de asistencia social, más programas estatales de asistencia social. O sea, el ayuntamiento recibe un mundo de dinero y no nos explicamos por qué, si el último corte fue en octubre, en 2 meses no se hayan generado los recursos suficientes para pagarle el aguinaldo a la gente. ¿Qué está pasando en este caso?
o hay ineficiencia de Carlos Morales para administrar los recursos públicos, o claramente alguien se está llevando ese dinero, ¿no? Pues bien, ahí queda la reflexión para usted. Este es el exhorto hasta el momento que realiza el diputado Emilio Salazar, quien es presidente de la Comisión de Hacienda de la 67 legislatura. Y en otro tema, en notas del ámbito cultural, Jesús Saúl Ordóñez de Toluca fue quien ganó en esta ocasión, en esta edición 2018, el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines. Escuchemos a Tania Broisín. Jesús Saúl Ordóñez García, originario de Toluca, recibió este viernes el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2018 por su poemario Via Crucis con el seudónimo Helio Oliver por parte del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. En representación de la directora general del Consejo, Victoria Cecilia Flores Pérez, el coordinador operativo técnico Manuel Gutiérrez Ortiz hizo entrega del premio y un reconocimiento al ganador por su aportación a la cultura. Asimismo, explicó que este premio tiene 32 años de vigencia y lo han obtenido poetas de Argentina, Uruguay, Colombia, Puerto Rico y Guatemala, entre otros. Por su parte, el ganador Jesús Saúl Ordóñez García expresó su alegría de ser el ganador y recomendó a los lectores leer su poemario. Contento, muy orgulloso de ganar este premio, de recibirlo aquí, un premio que lleva por nombre el del poeta Jaime Sabines, de recibirlo en su tierra y en la tierra de Rosario Castellanos. ¿Y qué puedo decirles a las personas? Pues que se acerquen a la literatura, que se acerquen a la poesía, ¿no? Realmente el arte no nos hace mejores personas, pero sí nos hace más seres humanos. Ok, Via Crucis, ¿de qué trata? Para esta edición 2018 se recibieron 110 trabajos de Chile, Argentina, España, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, Uruguay, entre otros, además de trabajos de poetas nacionales y chiapanecos. Para PIP Noticias, Tania Broisín. Bueno, por lo menos una nota, digamos, alegre, agradable en este estado en el que estamos viviendo. Mire, hoy el gobernador Manuel Velasco Cuello, exgobernador Manuel Velasco Cuello, apareció de pronto en un escándalo que ya era de conocimiento público, pero que hasta ahora le explotó en plena cara, y es que va a ver usted que desde abril del 2009 se aprobó un decreto, el exgobernador Juan Sabines manda una iniciativa de decreto al Congreso del Estado para que los gobernadores, o más bien los exgobernadores, tuvieran asistencia, ayudantía, escoltas por 10 años. Y en julio de este año, Manuel Velasco ordena la reforma, la adecuación de este decreto, y se sube a 15 años el uso de escoltas a costa del erario, y se agregan al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, al exfiscal Raciel López Salazar, al de Seguridad Pública, que hoy ya es fiscal. Y pues esto fue noticia a nivel nacional, que obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que a su vez había quitado todos estos privilegios a los expresidentes de la República, lo obligó a criticar los excesos de Manuel. Escuchemos la nota. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana los excesos del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, quien, de acuerdo a una investigación del periódico El Universal difundida este viernes, se autoasignó una escolta por 15 años con cargo al erario. La medida adoptada desde julio pasado beneficia también al exfiscal Raciel López Salazar y al presidente del Supremo Tribunal, Juan Óscar Trinidad Palacios, sin que se tenga informes oficiales en cuanto al número de escoltas que serán contratados para cuidar a los exfuncionarios. La noticia sobre ese exceso causó indignación en diversos sectores del país, alcanzando al presidente López Obrador, que no eludió el tema como sí lo hizo cuando el Senado, violentando la Constitución,
otorgó licencia a Velasco Cuello. Es un exceso que no puede permitirse, dijo el mandatario, y dejó en manos del gobernador Rutilio Escandón la solución del asunto e insistió en que no debe haber privilegios ni tratos especiales a los funcionarios. Para PIP Noticias, con la información de Ángel Mario Cerato, Ruth Valdivieso Culebro. Así es, lo que ocurre en Chiapas es que este tipo de noticias sobre los excesos ahora del exgobernador Manuel Velasco Cuello no nos sorprende. Durante todo el sexenio, desde 2012, vimos muchísima publicidad de él en espectaculares, no solamente aquí en Chiapas, en otras entidades, hasta en la Ciudad de México podíamos ver la imagen de Manuel Velasco haciendo campaña disfrazada, ¿no? Claro. Así Entonces, el hecho de que se adjudique por 15 años escoltas es como un granito más. Una manchita más. Una manchita más al tigre. Sí. Se me hace que personalmente la expresión de Andrés Manuel López Obrador rechazando, repudiando este exceso, pues me parece hipócrita, tomando en cuenta todo este halo de protección que le ha dado para llegar hasta donde está, pues el Senado, ya fue de gobernador sustituto, y en medio de una impunidad, porque mira cómo dejó a Chiapas. Claro, y mira, después de que esto se vuelve un escándalo que obliga al presidente, y bueno, sí, obligado, porque los reporteros le tuvieron que preguntar al respecto en su famosa conferencia de prensa matutina, y Manuel Velasco envía a más o menos un poco más del mediodía una carta en la que explica que era un decreto que se había aprobado en el Congreso desde el 2009 y que él solo lo aumentó de 10 a 15 años y extendió el beneficio hacia el fiscal, hacia el presidente del Supremo Tribunal y hacia el director y también publica, porque hace público este decreto en redes sociales, podemos ver el documento donde efectivamente, como bien dice Manuel Velasco Cuello, este decreto fue publicado en 2009, antes de que él asumiera el cargo de gobernador, pero también ahí en un apartado de ese decreto dice que es el Congreso del Estado el facultado para pues anular prácticamente este decreto. Entonces, ¿qué esperamos de la 67 legislatura que ya entró en la cuarta transformación, que tiene esta línea de austeridad que está pues marcada por Andrés Manuel López Obrador? Lo que esperamos que hagan en consecuencia una reforma, una derogación de este decreto para que ya no tenga este exceso tan repudiado por Andrés Manuel López Obrador, para que ya no goce Manuel Velasco de este privilegio. No, pero en el último párrafo hay algo que llama la atención. Dice que ningún reportero, ningún representante del Universal, que fue el periódico que dio a conocer la noticia, se había acercado a él ni antes ni después para consultarle sobre el tema. Mi pregunta es, ¿por qué habría que preguntarle a él antes de publicar una información? ¿Sí? Y la segunda, ¿cuándo él atendió a los periodistas? Durante los 6 años que es como si fuese muy fácil, sí, ¿no?, de acercarse a Manuel sí, Velasco, es imposible acercarse a él, ¿no? Entonces, ahora resulta que él se queja de que a nadie lo busca, ni que ningún periodista lo busca, pues se vaya al carajo, porque todo el mundo lo buscó en los 6 años y nunca hizo nada, nunca y los si atendió. te atiende, porque bueno, a algunas personas las ha atendido, tienes que mandarle el cuestionario, porque si no, no habla. Sí, un cuestionario y que las preguntas sean, oiga, ¿qué color de calcetines, dónde los compró? Oiga, ¿qué marca de leche toma? No, está. Bueno, bien, pues esperamos qué espera la 67 legislatura para que, es más, en la próxima sesión ya vayan encaminando esta... Sí, de hecho, esta eliminación, un vocero extraoficial de la presidencia de la Junta de Coordinación Política dejó entrever que el tema es probable que lo toquen en los siguientes días. Pero luego ya viene esta parte de estos morenistas, nuevos morenistas también, ya de esta falsa austeridad que agarran su taxi, van en Uber, como Eduardo Ramírez Aguilar, ajá, sí, cuando toda la vida los hemos visto en Suburbans, ¿no? Sí. Entonces sí, ya es un tanto hipócrita, ¿no? Bastante, y yo no creo, de hecho, en el Congreso del Estado ya hay algunos diputados que empiezan a hablar de algunos excesos de los líderes del Congreso, que ya están, incluso por ahí
filtraron de que ya hay indicios de que un diputado de alta jerarquía en el Congreso se va, no a Las Vegas, a Dubái, a pasar su fin de año. Ahí nada más. Hay que estar muy pendientes a ver hay que estar pendientes. ¿Cuál es su modo de vida, no? Sí, es interesante. Claro, porque pues, ahorita están aprovechando para tener lo que nunca han tenido. Pero pues, hay algunos muy, no sé si cínicos o sinceros, y dicen, a mí me alcanza para este tipo de vida y la voy a disfrutar. Claro. Pero este falso discurso de la austeridad también algunos lo utilizan para ganar adeptos, y es ahí donde me parece que no es se lo que vale, está pasando también con Carlos Morales. Mira, Carlos Morales ya empezó a firmar convenios con algunas empresas privadas, con algunos medios de comunicación, con algunas agencias de viajes, incluso, ¿cómo se dice? Reafirmó el convenio de renta del edificio Balance para seguir manteniendo oficinas que ya nadie visita, que ya nada más llega la gente porque sí, ¿no? Entonces, hasta en eso están mostrando que no son muy austeros, que si están llenando la boca, la nariz, las orejas y todo donde tienen un orificio. Ok, bueno, antes de despedirnos, vámonos a la conexión global. Fuerzas policiales al servicio del dictador Daniel Ortega allanaron y confiscaron equipo de cómputo de 2 programas de televisión y una revista semanal, lo que fue considerado como un ataque a la libertad de expresión en virtud del contenido crítico de los 3 medios que acusaron a Ortega Saavedra de haber ordenado la incursión sin orden judicial. Uno de los testigos clave en el juicio contra el capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y varias grabaciones telefónicas revelaron que las FARC colombianas habrían intercambiado drogas por armas y dinero con el poderoso cártel que dirigía el Chapo. A lo largo de los interrogatorios han surgido nombres de los políticos latinoamericanos ligados al narcotráfico. El presidente Donald Trump amenazó con paralizar las acciones de su gobierno si los demócratas en el Congreso no autorizan fondos para la construcción del muro fronterizo con México. A la intimidación del presidente, los representantes respondieron con burlas en las redes sociales, lo que obligó al mandatario a tildarlos de hipócritas. Con información de agencias internacionales, PIP Noticias. ¿Se acuerda usted de la familia que fue arrollada, que fue atropellada hace aproximadamente una semana aquí en Tuxtla Gutiérrez por un transporte colectivo? Pues bueno, el señor Manuel murió, era el padre de 3 niñas, y bueno, su esposa se quedó desamparada, y el abogado Jorge Sánchez Flores la está apoyando. Él es defensor de derechos humanos y abogado penalista. Esta señora no tiene ni siquiera registro de nacimiento, no cuenta con ningún documento oficial, lo que ha hecho difícil que se negocie o que se llegue a un arreglo con la aseguradora de estos transportes públicos que participaron o que fueron responsables de este atropellamiento. El problema en este momento es que el abogado Jorge Sánchez está denunciando que hay trabas para que puedan acceder a la justicia, que finalmente es la reparación del daño. Lamentablemente el señor murió y lo que están esperando es la indemnización para la señora Juanita, que solamente tiene 21 años de edad, es una mujer indígena celtal, tiene 3 niñas muy pequeñas, una de ellas tiene una fractura de cadera. Y bueno, lo justo por lo menos es que estas empresas, este concesionario y también la empresa Omnibus paguen por lo que ocurrió, que ocasionó la muerte del señor. Y bueno, el abogado Jorge Sánchez hoy denuncia que el director del CEMEFO, Fernando Santiago Aguilar, a 7 días de este accidente, a 7 días de la muerte del señor Manuel, se niegan a entregar el acta de defunción. Y este documento es muy importante para que puedan realizar los demás trámites, para que la aseguradora cumpla con su parte, que es la entrega de este dinero, y es que hay una fecha límite, una fecha fatal. Si esta acta de defunción no se entrega a tiempo, Juanita va a tener que esperar hasta el próximo año para recibir ese dinero que tanta falta le hace, porque quedó viuda, es madre de 3 niñas, no estudió, no tiene ningún acceso, no tiene ahorita empleo y está dedicada totalmente
al cuidado de sus hijas, que una de ellas, le digo, pues está delicada de salud. Esperamos que el director del CEMEFO ya no ponga obstáculos, que ya entregue este documento, que yo creo que es de lo más fácil, lo más sencillo es que aquí murió la persona y se entregue el acta de defunción. Sí. No, y hay que, el llamado es también para el secretario de Salud, porque no podemos creer que en un gobierno que se está estrenando empiecen ya con este tipo de situaciones que le complican la vida a una familia, pero que también demuestra la insensibilidad y la indiferencia de este gobierno, que esperemos que traiga por lo menos un tantito de cambio. Ya que le entreguen el acta. Que le entreguen el ¿no? acta, es urgente, ¿no? Y también antes de irnos, te quiero comentar que nos están informando que por órdenes del jefe de prensa del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Alexis Sánchez, se retuvieron los salarios a todo el personal del ayuntamiento que está haciendo comentarios en redes sociales sobre la falta de pago del aguinaldo. Me parece un acto arbitrario de Alexis y obviamente de Carlos, porque Alexis no se maneja solo, lo manda Carlos Morales. Entonces, esto está empezando ya a generar otro tipo de actitudes de la gente y esperemos que no vaya a ser, ahora sí, una amarga Navidad por culpa de funcionarios insensibles que, si no hay dinero, pues que sean claros. ¿Y qué pasó con este préstamo que solicitaron, Ángel Mario? Pues no sabemos ¿No todavía porque tiene que pasar por el Congreso. Primero lo tiene que aprobar el Cabildo, luego tiene que pasar por el Congreso para que ya lo puedan obtener. Obviamente no va a ser como las casas de empeño, aquí dejo mi reloj y dame 50 pesos de préstamo, ¿no? Por el empeño. Lleva y bueno, bien por ella, pero también lamentable por otro lado que la única voz crítica que tenía ese cabildo, la única, porque yo de Paco Rojas ya no he escuchado nada, que es María Mandiola, ya es ahora secretaria de Igualdad de Género en el gabinete de Rutilio Escandón, y que ya no haya quien vigile el actuar de Carlos Morales en el cabildo. Sí, desgraciadamente, y ojalá y recapaciten, porque lo que están haciendo se llama represión, ¿sí? Y la represión no debe tener cabida en la cuarta transformación. Bueno, vámonos a otra cuarta, pero bueno, vámonos. Pues le agradecemos mucho su atención, Itzel, como siempre, muy agradecido contigo y tu buen humor, como siempre. Y además hoy es viernes. Es día de relax. Una cuarta de bebida, de tequilita. Yo no estoy hablando de otra cosa. Una de cuartito. Bueno, esto es todo por hoy, amigos. Nos vemos el próximo lunes. Como sabe, aquí en PIP Noticias tendrá las noticias. Bye.